y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Dilo grande, grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Cántalo. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Una vez más. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das.
levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre... Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles acerca de la impaciencia. Impaciencia. Que significa, de otra forma dicho, la falta de paciencia. Y se traduce como un estado de intranquilidad producido por algo que molesta o por algo que nunca acaba aparentemente de llegar. Pero, ¿cuántos en esta noche podemos sinceramente decir, a mí me falta paciencia? Me falta paciencia. La paciencia a veces tiene que ver también con la edad. Tiene que ver con la edad. Pero muchas veces el hombre y la mujer carece de paciencia en muchos aspectos de la vida. No sé cuántos de ustedes luchan a veces con la paciencia o la falta de paciencia, pero por ejemplo, la paciencia o la falta de ella se ve reflejada, por ejemplo, en la crianza de los hijos. ¿Hace falta o no hace falta paciencia para criar a los hijos, para educarlos? Para formarlos como uno quiere. Y hace falta una tonelada de paciencia. Y hay que tener mucha paciencia y armarse de paciencia nuevamente, porque parece que no aprenden. Pero la paciencia también fue en la vida de tus padres, que también te criaron en cierta manera, ¿no? Pero, ¿a quién se le tiene más paciencia? ¿A los hijos o a los nietos? ¿A quién se le tiene más paciencia? ¿A los hijos o a los nietos? ¿Quiénes son más revoltosos, los hijos o los nietos? ¿Por qué a alguno se le tiene más paciencia que a otro? Alguien lo dijo de esta forma, y sé que fue un abuelo. Dice, lo que pasa, pastor, dice que nosotros aprendemos a ser padre cuando recién somos abuelos. La dibujó bien, ¿no? Entonces, por eso es que ahora tenemos más paciencia. La paciencia que le teníamos que haber tenido a nuestros hijos, ahora se la tenemos a los nietos. Pero no hay excusa, nosotros carecemos de paciencia. Hace falta mucha paciencia, por ejemplo, para enseñar un oficio a alguien. Hace falta mucha paciencia para enseñar a leer, a escribir. Hace falta mucha paciencia, por ejemplo, cuando uno se casa y necesita enseñarle al esposo o a la esposa algún hábito que es saludable para el buen andar en el hogar. La esposa a veces lucha con el esposo de decirle, che, no dejes la ropa tirada en cualquier lado. Porque después se arma el lío cuando no encuentra una zapatilla por acá, la otra por allá, la media por acá. ¿Y dónde dejaste aquello, lo otro? Las esposas a veces luchan con el tema del inodoro. Parece que es un espacio bastante grande, dice, pero ¿cómo puede ser que se salpica por todo lado acá? Y encima nunca levantan la tabla donde uno asienta, ¿no? Entonces están ahí luchando con paciencia. ¿Hace falta paciencia para enseñar eso o no? ¿Por qué? Porque parece que no se aprenden los buenos hábitos de un día para otro, sino con el transcurrir del tiempo, con mucho renegar. ¿Se le tiene más paciencia a los animales que a los hijos o no? ¿No le parece a veces que el animal aprende más rápido que los hijos, que el esposo? Parece que aprende más rápido, ¿no?
pero le tenemos más paciencia, más cariño, y tratamos ahí de tener cierta paciencia porque decimos es un animal, y el otro que piensa no, que tiene raciocinio, por ahí no aprende. Pero bueno, uno tiene que armarse de paciencia, tiene que armarse de mucha paciencia, que falta en este tiempo, en todos los ámbitos. Falta paciencia en el ámbito gubernamental, falta paciencia en el deporte cuando no se le tolera a su equipo que vaya perdiendo y ya quieren cambiar todo. Falta paciencia en el trabajo, falta paciencia con el patrón, con los obreros, falta paciencia. En el ámbito eclesiástico a veces también falta paciencia. Para formar un obrero, ¿hace falta paciencia o no? Sí, hace falta mucha paciencia para formarlo y no desecharlo de una. ¿Hace falta paciencia para tolerar a su pastor? Algunos hacen así, ¿no? Y sí, hace falta paciencia. ¿Hace falta paciencia para escuchar la palabra de Dios? Siempre recuerdo un pastor que dice, voy a hablar sobre este tema y con la paciencia de ustedes. Como diciendo, ármense de paciencia porque me tienen que dar el tiempito como para poderme explayar en el tema. Y es verdad, hay veces que no tenemos paciencia para escuchar una predicación. Tenemos paciencia para otras cosas y sentarnos delante de un televisor o sentarlo delante de otro elemento tecnológico, estar a lo mejor 3 o 4 horas con el celular, pero no tenemos paciencia para que la palabra de Dios trabaje en nuestra vida. ¿Pero cuánto me van a tener paciencia? Bueno. Gloria a Dios. Entonces, al impaciente se lo asocia, por ejemplo, con una gran dosis de arrebato. Hay gente que le falta la paciencia y cuando no le llegan las cosas, se le viene como un color al cuerpo rojo. Y usted ve, ya está a punto, parece, de reventar. Es decir, que al impaciente se lo asocia con la ofuscación, con el hervor, con el rostro enrojecido, con el arrebato de ira, con cierta intolerancia a la frustración, pero sobre todo a la necesidad de obtener resultados deseados a corto plazo. Las cosas que quiere, las quiere ya. Parece que no le tiene cierta paciencia el impaciente, ¿no? Cuando nos impacientamos aumenta nuestro nivel de estrés y también la presión arterial. Según la Organización Mundial de la Salud, la impaciencia está incluida como un factor de riesgo de la hipertensión, inclusive entre adultos y jóvenes. Es decir, que no escapa la edad. Necesitamos ser pacientes. Y aquí la impaciencia está ligada a algo que Dios quiere hablar. No está hablando de la falta de paciencia con los hijos. No está hablando de la falta de paciencia entre esposos. No está hablando de la impaciencia en ningún ámbito que nosotros lo queramos asociar, que el que dice la palabra. Dice la palabra, no te impacientes a causa de los malignos. Es decir, que cuando nosotros vemos hacia afuera o levantamos la cortina y vemos hacia afuera cómo le va al vecino y resulta que el vecino prospera. Resulta que el incrédulo prospera. Resulta que aquel que no cree en Dios prospera, le va bien, parece en la vida. De eso se trata este salmo. David específicamente quiere hablarnos de esto. No te impacientes a causa de los malignos, del hombre impío, de aquel que no cree en Dios, de aquel que ni siquiera tiene en cuenta a Dios. La impaciencia está incluida entonces en este salmo y es una actitud que no ayuda para nada. No resuelve ningún problema la impaciencia. Cuando echamos una mirada para adelante, para el mañana, no resuelve ningún problema la impaciencia. Nos agota las fuerzas. Esa fuerza que necesitamos en nuestro diario andar. Cuando somos impacientes, se nos acaba la fuerza. La invitación que nos hace la palabra de Dios es que no seamos impacientes y que no nos irritemos.
Este salmo nos ayuda con un problema común a todos. Este salmo es un salmo mediante el cual el Señor es como que nos calma dulcemente de las quejas comunes del pueblo, dice un gran hombre de Dios. David se impacientaba y por eso escribió de la prosperidad de los malvados. No podía creer que tan bien les iba. Pero claro, usted tiene que leer todo el salmo para ver que Dios le respondió. ¿Cuáles son tus quejas en común? ¿Qué es lo que diariamente hace de que te pongas irritable, de que te falte la paciencia? ¿Qué cosas son? ¿Son tan importantes para que pierdas la paciencia? Yo recuerdo cuando me casé, una de las cosas que después empezamos a tener hijos, ¿no? Y una de las cosas que a mí no me gusta es que la pasta dental se la apriete del medio. A mí me gusta apretarla de la puntita. Es una cosa que... Y yo veía eso y cuando decía, oh, Dios, y enseñé una vez, 2 veces. Después llega un momento que dijo, pero ¿qué me voy a enloquecer por esto? Así que la aprieten donde quieran. ¿Pero por qué? Porque me di cuenta que era una cosa que me estaba volviendo intolerante por una pequeñez que no te hace ni más salvo ni menos salvo, no te hace ni más bueno ni menos bueno. Me explico, hay cosas que no tienen gran importancia en la vida, que tenemos que ceder y decir, pero esto es una locura, mirá si me voy a poner a pelear por esto. ¿Me explico? Es decir, hay cosas que a veces cedemos, como diciendo, no, dejemos de pelear por esto. Mejor dicho, me dije a mí mismo, ¿no? No voy a reclamar más por esto, porque no vale la pena. Si no lo aprenden ahora, no lo van a aprender más. Que lo aprieten de donde quiera. Yo no tengo más problema en ese sentido. Uno va cediendo cosas, porque si no, se vuelve un viejo irritable. ¿Sí? No sé cómo decirlo de otra forma, una señora irritable. ¿Por qué? Porque nos volvemos quisquillosos, cosas que realmente no vale la pena pelear. Pero hay cosas, ¿no es cierto?, que nos falta la paciencia. Y el Salmo nos habla de cuando miramos hacia afuera. Pero hay cositas que nosotros tenemos que mirar para dentro del hogar y darnos cuenta que no vale la pena andar peleando por trivialidades. Cosas que no te hacen ni bien ni mal. ¿Qué es lo que te lleva a impacientarte? El Salmo menciona 4 palabras. El Salmo menciona 4 palabras que nos van a capacitar para vencer la impaciencia. ¿Quieren saber cuáles son? La primera palabra está en el verso 3. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La primera palabra es confiar. Confiar. Otro versículo, este mismo versículo, en otra versión más moderna dice, tú debes confiar en Dios, dedícate a hacer el bien. Debemos confiar en Dios, o debemos aprender a confiar en Dios. Confianza, en este lugar de la palabra de Dios, la confianza es sinónimo de fe. Cuando somos una persona de fe, estamos con posibilidades de poder vencer la impaciencia. Y la vida cristiana siempre comienza, siempre inicia en la fe. No se puede ser cristiano si no se tiene fe. Es más, dice la palabra en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que la vida del justificado, la vida del Hijo de Dios, comienza por la fe. Justificado pues por la fe. La palabra justificado significa como que yo estoy delante de Dios como si nunca hubiese cometido un pecado. Es una palabra jurídica. Delante de Dios
me imputaron como que estoy justificado. No tengo ninguna falta, ningún pecado. ¿Por qué? Porque puse la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces no hay de qué acusarme. No se te puede acusar de ningún delito. Todo lo pagó Jesucristo. Tienes un prontuario sin ninguna causa. No existe. No hay motivo para condenarte. Jesús llevó tu condena en la cruz y murió en tu lugar. Gloria al nombre del Señor. Justificado pues por la fe. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. La palabra cree, sinónimo de fe. ¿Cómo empezó la vida del carcelero? ¿Cuándo empezó a ser salvo? Cuando creyó en Jesucristo. Si todavía usted no ejerció fe en Jesús, si todavía no aplicó la fe en Jesucristo como Salvador personal, todavía no ha iniciado la vida cristiana y es muy probable que la impaciencia le gane. Pero si usted ya es hijo de Dios, ya está justificado delante del Señor, hay muchas posibilidades de que usted pueda tener victoria sobre la impaciencia. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que los que tienen fe agradan a Dios y tienen una ayuda extra de parte del Señor. Los cristianos, según Romanos capítulo 1, verso 17, somos llamados a vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. No somos llamados a vivir por nuestras fuerzas o nuestra capacidad. La vida del cristiano es una vida de fe, de confianza en Dios. Y la paz precisamente viene a nuestras vidas por la fe. La fe y la confianza en la palabra. Esa fe que nos hace orar en los momentos de angustia y de ansiedad. Dice la palabra del Señor que tenemos que llevar delante del Señor, delante de Él, en oración y ruego, todas nuestras peticiones, con acción de gracia, depositarla delante de Él. Y la paz de Dios gobernará o reinará en nuestros corazones, va a controlar nuestra mente y nosotros vamos a obtener paz por medio de esa fe. La impaciencia, mis hermanos, es lo opuesto entonces a la fe. O tenemos fe y tenemos paciencia, o somos impacientes y no tenemos fe. Así de sencillo. Cuando nos asalta la impaciencia, es un momento tan trágico en nuestras vidas que comenzamos a perder la confianza en la palabra de Dios. Comenzamos a decaer en la fe. Eso le puede ocurrir a cualquier persona, inclusive creyente. Un día se levanta y abre la alacena, no hay nada. Abre la heladera, lo único que hay botellas con agua fría. Y encima no hace calor. Va a revisar el monedero, lo único que tienen son boletas pagas. Y comienza a pensar, ¿no? Y comienza a decaer en la fe. Y después piensa un poquito a ver quién le debe para ir a cobrarle. Resulta que usted debe a los demás. Y te asalta la impaciencia. Y cuando te asalta la impaciencia, uno comienza a perder fe. Comienza a decaer en la fe. En todos los ámbitos. En todas las áreas de nuestra vida. Te levantás un día con un dolor en el costado. Y cuando asentás el pie, te lo doblaste. Y usted dice, ¿qué me pasa? Y te pasó el calendario, ¿no? Y ya no tenés 20 años, tenés 60 años. Y te cuesta levantarte. Y cuando vas levantándote, te agarra otro dolor más por acá. No tendré cáncer. Y ya te agarró el miedo. Y ya te cuesta hasta llegar al baño y te falta paciencia y la impaciencia genera falta de fe y desconfianza, entonces no confiamos ni en las promesas de Dios y ya agarramos el celular y mandamos, hermanos, oren por mí porque me estoy muriendo. Porque somos extremistas, ¿no?
aquí al grupo de mujeres. Le pongo a ustedes para que nadie se entere. Me confundí de grupos. En la salud, en la parte material, en todo, en las promesas de Dios. Les comento a alguien que perdió la paciencia, una mujer llamada Sara. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo. A los 75 años la promesa fue. Pasaron 10 años, no llegó, pasó el tiempo y claro, veía Sara que no podía tener hijo y dijo, bueno, según las costumbres de algún grupo por ahí, que no era el grupo de Dios, pero bueno, según la costumbre de acá, de la zona donde vivimos, si no puedo tener hijo, aunque sea, allegate a mi esclava, tengan relación sexual, ella te va a dar un hijo y yo lo recibo como si fuera nuestro. Así que nació Ismael. Ismael fue y hasta hoy es un gran problema para Israel. Porque llegado el tiempo Dios visitó a Abraham, porque se armó un lío también ahí en casa terrible, de celos. Y Dios visitó a Abraham, le dijo, Abraham, ¿te acordás la promesa que te dije que vas a tener un hijo? Bueno, el año que viene, para esta fecha, vas a tener un hijo. Tu mujer, Sara, va a tener un hijo. Y Sara se rió. Se rió porque hay veces que las cosas que se le ocurra a Dios nos causa risa. Y le dijo Dios a Abraham, ¿por qué se ríe tu mujer? No me río, dijo, sí, bueno, te reíste, vamos a ponerle a tu hijo risa. Significa Isaac. Y al tiempo establecido por Dios, nació el hijo de la promesa, nació Isaac. Pero ¿qué hizo que naciera Ismael? La falta de paciencia. Cuando te falta la paciencia, cuando no tenés la paciencia para aferrarte a las promesas de Dios, pecamos de impaciente. Y cuando pecamos de impaciente cometemos errores que después la pagamos muy caro. Muy caro. Así que ármese de paciencia. La fe elimina la impaciencia. Entonces, la fe o la confianza en Dios es el remedio para la impaciencia. La segunda palabra que aparece en el Salmo está en el verso 4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra entonces es deleitarse. La segunda palabra, deleitarse. Otra versión dice, el Señor te da gozo, disfrútalo, y Él te dará lo que más desees. Entrégale a Dios tu amor, y Él te dará lo que más deseas. Deleítate en el Señor. Deleitarse es tener gran placer en algo. Y en este tema es en el Señor. Se espera que nosotros nos deleitemos, pero mucho, mucho en el Señor. ¿Habrá razones para poder deleitarse en el Señor? Caminar con Él debería ser nuestra delicia continua. Debemos deleitarnos. No hay mayor deleite en un cristiano que el hecho de poder recordar de dónde nos trajo Dios, de dónde nos sacó y hoy lo que somos en Cristo Jesús. Dios te ha cambiado, ha perdonado todos tus pecados. Hay un gozo indecible y glorioso que surge de adentro hacia afuera, que es el gozo de la salvación. Y nos podemos deleitar. ¿Cuánto hace que usted no se deleita en su salvación, en el Dios de nuestra salvación? ¿Cuánto hace que no se encuentra a sí mismo y no se sorprende, pero estoy cantando, estoy gozoso, estoy contento porque soy de Cristo? ¿Cuánto hace que no canta? De alegría, de gozo. El creyente vive cantando y alabando el nombre del Señor. No hay mayor deleite que vivir cantándole a Él las alabanzas. ¿Se acuerda ese coro viejo que cantamos? Y ese sí que era viejo. Demos gracias al Señor, demos gracias. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Dios el Creador. Y tú, mi amigo o mi amiga, ¿por qué no cantas las alabanzas a tu Salvador? Cántele al Señor, deleites en Él. Gloria a Dios.
Aquello que nos da placer revela la realidad de nuestra fe. Hay gente que en vez de deleitarse en el Señor tiene otros deleites. Por ejemplo, si tu deleite es el dinero, si tu delicia es el dinero, nos vamos a impacientar cuando nos falte el dinero, cuando haya probabilidad de perderlo. ¿Se acuerda la época del corralito? Ah, ahí sí que perdieron el gozo algunos, ¿no? Porque tenían todo el dinero adentro. Y parece que hasta perdieron la vida. Pero poner la confianza en el dinero es triste, ¿no? Si el éxito, por ejemplo, es tu deleite, nos vamos a impacientar ante la posibilidad de fracaso. Ahora, dicen que la droga más fuerte de este tiempo, ¿sabe cuál es? La adicción más fuerte de este tiempo. ¿Alguien sabe cuál es? Yo pensé un poquito cuando lo escuché y después reflexioné y es verdad, porque es la organización, o sea, la empresa que más produce en este tiempo. Es el ocio, la recreación. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? Es terrible, ¿no? Pero la gente busca de poder ver cómo rellena su tiempo de ocio, su recreación. ¿Qué hace usted con su celular? ¿Lo utiliza para comunicarse o para matar el tiempo de ocio que tiene? ¿Lo utiliza para comunicarse o para otras cosas que no tienen que ver con la comunicación? Porque el celular tiene un montón de cosas aparte de poder ser un teléfono. Por eso tiene tanto éxito, ¿no? Pero ¿por qué tiene tanto éxito un celular y crea tanta adicción? Porque tiene que ver con el tiempo de ocio, el tiempo de recreación. ¿Qué hago yo con mi tiempo libre? Si el ocio, la recreación, el tiempo libre es nuestro deleite, vamos a impacientarnos cuando por alguna razón perdamos la posibilidad de eso que nos da el deleite, el gozo. Hasta algunos, por ejemplo, lo que más le cayó terrible en el tiempo de la pandemia fue que no podían deambular. Entonces, no podían salir a este lado, no podían salir al otro. ¿Vieron que cuando se abrió la pandemia fue como un hormiguero por todas partes? Cuando ustedes desparraman un hormiguero, querían salir a recrearse. Y no estoy condenando que se recree. Lo que estoy diciendo, el énfasis que a veces en este tiempo se pone al tema de la recreación. ¿Qué es lo que te da placer momentáneo? Momentáneo. Porque el gozo del Señor es para siempre. Amén. Uno tiene que fijarse en eso y ver que realmente si no estamos cambiando a lo mejor el deleite que tendría que ser del Señor por el deleite que nos puede provocar otras cosas. Por ejemplo, en el tema del celular. ¿Qué te pasa cuando por alguna razón no anda el celular? O no podés pagar, porque claro, algunos papás le dan el celular al hijo y los hijos no tienen el poder de pagarse una... Entonces piden crédito. Cuando no tenés crédito, ¿qué es lo que te pasa? Y ando mal, pastor, ¿por qué? Porque no tengo crédito. Y van de casa en casa a quien le dio la clave del wifi, y, aunque sea pasan por la vereda para robarse un poquito de datos. Que el Señor los reprenda, ¿no? Pero cuando Cristo es nuestro deleite, encontramos placer en las cosas de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Salmo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Y en su palabra, en ella, medita de día y de noche con el celular. Por eso la palabra está en el celular.
Le mandamos la palabra también al celular. Medita en ella de día y de noche. ¿Qué estás haciendo, hijo, a las 3 de la mañana? ¿Estás en línea? Estoy con la palabra de Dios, dice. Leer su palabra y orar entonces es nuestro deleite ahora como cristiano. Rendirle culto a Él es lo que nos deleita a los cristianos. ¿Por qué usted viene al culto? ¿Por qué viene a la reunión? Porque es un deleite. Dice el Salmo 22, verso 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es decir, que cuando mi pueblo se junte, te voy a adorar en el templo, yo allí en ese lugar hablaré de ti, te cantaré alabanzas. ¿Para qué viene uno al culto? Para escuchar la palabra de Dios, para hablar de Dios, para testificar de su grandeza, para que en medio de la gente nosotros podamos abrir la boca y podamos engrandecer el nombre del Señor. Engrandecerlo y adorarlo continuamente es nuestra delicia. Por eso nos hacemos el tiempo para venir a engrandecerlo, dice el Salmo 95, versículo 1 y 2. Vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios. Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias, cantémosle himno de alabanza. Dice el verso 6, vamos, adoremos de rodilla a nuestro Dios y Creador. Le alabamos por las grandes obras que Él ha hecho en nosotros y le adoramos por lo que Él representa para nosotros, por lo que el Señor significa para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, deleitarse en el Señor extermina la impaciencia. Que tu deleite sea el Señor. La tercera palabra es, en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Significa entrégale al Señor tu vida, entrégale al Señor todo lo que haces, pon tu vida en sus manos. Tercera palabra es encomendarse. Encomendarse. El término encomendar en hebreo, que fue escrito el Salmo, alienta al lector de la palabra a rodar sus obras al cuidado de Dios. Repito. El término encomendar en hebreo alienta al lector a rodar sus obras al cuidado de Dios. Y la imagen es la de un camello que lleva una pesada carga. Cuando hay que remover la carga, el camello se arrodilla y se echa al lado para que esta ruede fuera de su lomo. La idea es sacarse una pesada carga de encima. Eso significa encomendarse. Me saco una pesada carga de mis lomos, la hago rodar, que salga. Encomendarse. ¿Cuánto necesitan encomendarse al Señor? Encomendarse es confiar algo a otra persona, y en este caso es a Dios. Debemos encomendarle nuestros caminos, dice la palabra. Encomienda a Jehová tu camino, tu andar, el camino por donde tienes que transitar. ¿Cuánto oran a Dios? Muchas veces encomendando el camino por delante que tienen. Cuando se levantan, Señor, te encomiendo mi día delante de tu presencia. Guárdame, líbrame del mal. Pero también hay una oración que usted puede hacer. Te encomiendo mi vida delante de ti. No solamente el diario vivir, mi vida, mi camino, el camino que tengo que transitar, te lo encomiendo, Señor. Para no ir con una pesada carga que no nos corresponde llevar. Debemos entregarle nuestras pruebas, todos nuestros tesoros de la vida, nuestro hoy. Tenemos que entregarle nuestro mañana al Señor. Todo lo que realmente usted valora, entrégueselo al Señor. En la salvación, por ejemplo, una de las grandes cosas que hacemos es confiar nuestra salvación en las manos de Él. Señor, te confío mi salvación en tus manos. Lo mejor que podemos hacer con relación a la salvación es confiar en lo que Él ha hecho por nosotros. Usted es salvo por lo que el Señor hizo por usted. Y la fe que depositamos en Él es la confianza que tenemos de que Él sí sabe cómo un día
hacernos ingresar al lugar de las moradas de su presencia. Confiamos nuestras almas a Cristo. Si confiamos nuestra salvación a Él, entonces con seguridad podemos confiarle algunas cosas que son muy interesantes, que a veces son pesadas para llevar. Por ejemplo, tu futuro tenés que encomendarle en las manos del Señor. ¿Cuántos de ustedes se quieren casar? Tenés que confiar en Dios. Antes era igual, ahora también, siempre. Tenés que confiar en Dios. Porque cuando uno mira hacia adelante, hacia el camino por donde tiene que transitar, hay muchas cosas que nos hacen dudar y nos queremos frenar y hay veces que no nos animamos. Pero si usted quiere formar su familia, confíe en Dios. Si te querés casar, formar esa familia con la cual a veces uno ha soñado, lo mejor que puedes hacer es confiar en Dios. Dios seguramente te va a guiar. Te va a guiar. Va a saber cómo ayudarte a elegir la persona con la cual vas a transitar toda tu vida. Amén. Y te va a proveer también de todas las cosas necesarias que hace falta para poder tener un hogar. ¿Es una carga pesada? Sí que es pesada. Pero si se casó tu papá, ¿cómo no te vas a casar vos? Si se casó tu abuelo, ¿por qué vos no te vas a casar? Y lo único que hicieron fue poner un poquito de fe, de confianza en Dios. Seguramente si lo que estás haciendo está en la voluntad de Dios, Dios te va a abrir puertas donde no hay. Dios te va a bendecir. Ponelo a Dios como número uno en tu vida y Dios va abriendo puertas. Pero es necesario confiar en Dios. La palabra es encomendarse. Encomendar el futuro y el cuidado de tus hijos en las manos de Dios. Es lo mejor que puedes hacer porque a veces se transforma en una mochila muy pesada para poder llevarla. Encomendáselo a Dios. Orá al Señor. Orá al Señor que el Señor te guíe y lo guíe a Él también y a ella para que puedas quedarte tranquilo en la elección que van a tener. Por ejemplo, es muy bueno orar al Señor desde que antes que naciera o cuando nació o en algún momento ponete a orar por el compañero de tu hija. Por el compañero de tu hija. Yo por ahí fallé, pero bueno. Hoy no está. Pero orá para que no erre en la elección. Por la compañera de tu hija, la que va a ser tu... La compañera de tu hijo. La esposa de tu hijo. Que va a ser tu nuera. Orá, encomendá todo eso en las manos del Señor. Que Dios les ayude y les provea las cosas. Puedes orar por el futuro de tus nietos. Que el Señor los tenga bien lejos. Y les ayude a crecer sano. Puedes orar por la economía de tu hogar. Por las cosas hogareñas de lo cotidiano. Puedes poner todo en las manos del Señor. Puedes orar por el sostén familiar. Que uno dice, pero ¿de qué voy a vivir? Pero encomendate en las manos del Señor. Él te va a bendecir, te va a prosperar. Él no te va a hacer faltar nada. Amén. Puedes orar por tus necesidades esenciales. Y usted dice, bueno, me hace falta esto para vivir. ¿Y usted cree que Dios no lo sabe? Sí que lo sabe, pero encomendalo a Él. Para que Él sea el que te provea y te ayude. ¿Podés orar por tu salud? ¿Usted puede orar por su salud? Decirle, Señor, veo que estoy teniendo esto o siento estos síntomas. Señor, no quiero caer nuevamente en YouTube para averiguar todas estas cosas. Porque es un médico que sale barato pero no sabe ni para dónde va a agarrar, ¿no? Y no quiero volverme loco con esto porque, claro, después vienen las lluvias de ideas.
Encomendá tu salud en las manos del Señor, encomendala, que Él realmente puede cuidar de ti. Encomendarse al Señor frena la impaciencia. Frena la impaciencia. Les comparto la última palabra, verso 5. Dice, y confía en Él, y Él hará. La cuarta palabra es descansar. Descansar. Confía en Él, y Él hará. Otras versiones dice, confía en Él, y Dios actuará. Confía en Él, y Él te ayudará. Confía plenamente en Él, y Él actuará en tu favor. Descansar es relajarnos por completo en las manos del Señor. Los cristianos, los hijos de Dios, pueden relajarse en el amor y en el cuidado que Cristo tiene para con los suyos. Dios no es un Dios descuidado. Muchas veces utiliza figuras, por ejemplo, como la del pastor que cuida sus ovejas. Es más, dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay un cuidado, si usted lee el Salmo 23, ¿se acuerda que lo estudiamos en la pandemia? Aquellos que eran creyentes y que miraban al pastor por YouTube o por Facebook, estudiamos todo el Salmo 23, palabra por palabra. Nos detuvimos para examinarlo. Y qué cuidado que tiene el pastor de nosotros. El Señor es mi pastor. ¿Qué dice después? ¿Todo me faltará? No, nada me faltará. Nada me faltará. ¿Por qué pues entonces hay tantos cristianos impacientes? Yo sé por qué. ¿Lo queréis saber? En primer lugar, porque no confían en el Señor. En segundo lugar, porque no se deleitan en Él. En tercer lugar, porque no encomiendan su vida al Señor. Y en cuarto lugar, porque no aprendieron a descansar en Él. ¿Cómo impacientarnos, hermanos, cuando nuestro futuro está en sus manos poderosas? Para Dios nada es imposible. Nada. Dios es eterno, es omnisciente. ¿Cómo no confiar en Él? Cuando hablamos de tiempo, ¿pero será que Dios sabe lo que va a pasar de acá a un año? El tiempo no tiene nada que ver con Dios, Dios sabe todo. Dios ya te conocía antes que nacieras. Dios ya tenía tu nombre en mente antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, ¿o no dice eso? Dios conoce tu futuro. Dios conoce el futuro de esta ciudad. Dios conoce el futuro de esta nación. Dios conoce todo porque Dios es eterno. Dios es omnisciente. Lo sabe absolutamente todo. ¿Cómo no confiar en Él? Nosotros no sabemos si vamos a estar vivos mañana. No lo sabemos. No tenemos garantizado el día de mañana. Pero nuestro Dios todo lo sabe. ¿Cómo no confiar en Él? Entonces, descansar en Jesús trae paz a nuestra vida diaria y te hace crecer hasta madurar espiritualmente. En Santiago hay una palabra que realmente vale la pena leerla. Santiago 1, versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. No impaciencia, paciencia, para que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada, dice esta palabra. La busqué en una versión más moderna, dice así, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Es decir, que el deseo de Dios es que seas más paciente. ¿Por qué tenés problema entonces? ¿Por qué tenés prueba? Para que tengas más paciencia. ¿Por qué te escasea el dinero? Para que tengas más paciencia. ¿Por qué te duele por un costado y por el otro? Para que tengas más paciencia. ¿Por qué te cae tu yerno a las 12 del mediodía? Para que tengas más paciencia. Es decir, que las diversas pruebas
es para que tenga más paciencia, dice la palabra. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Es decir, que para que seamos parecidos a Cristo. Descansar en el Señor entonces aplaca la impaciencia. Muchos por impacientarse echaron a perder sus vidas, su testimonio. Conozco a muchos buenos obreros, hermosos hombres y mujeres de Dios. Ya tengo más de 35 años de predicador, de pastor, y conocí a mucha gente hermosa, linda en el Señor, que por impacientes arruinaron su ministerio, casándose con personas inconversas, con personas que no estaban en el yugo igual, sino era un yugo desigual, y se arruinaron. Conozco a muchas personas que por impacientes echaron a perder su matrimonio. Conozco a mucha gente que por impacientes echaron a perder sus hijos. Tenían más paciencia con otros que con los suyos. Echaron a perder su testimonio, su autoridad. Muchos por impacientes echaron a perder su salud. La impaciencia, hermana, es una mala prestadora. ¿Vieron que cuando uno le falta el dinero, algunos toman la mala decisión de ir a una prestadora y te dan plata al momento, solamente con tu documento? La impaciencia es una mala prestadora porque después, a la hora de cobrar, te cobra con muchos intereses y lo pagás durante toda tu vida a los errores. Estas 4 palabras cambian a los impacientes en personas ganadoras. Yo no sé si usted en esta noche va a tomar la buena decisión de incorporar a estas 4 palabras a su vida. Confiar, deleitarse, encomendar y descansar. Amén. Y le aseguro por la palabra de Dios que usted va a vencer la impaciencia. ¿Oramos?